Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es importante y necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Gisela Escalante, que es una persona, una profesora, una docente, una investigadora y una animadora de la cultura también en la Academia de la Universidad de Anáhuac, y Ernesto Piedras, que se ha dedicado mucho a documentarnos esa parte poco conocida de la cultura que tiene que ver con otro tipo de riqueza, no solamente la del espíritu, sino la riqueza económica. Gracias, Giselle, gracias. Gracias. Ernesto, porque están aquí. Gracias. Pues me gustaría, para empezar por el principio, que nos dijeran por qué no hemos visto ese iceberg que tenemos y no escondida la parte mayor bajo del agua, que es la cultura, como generadora de riqueza. Porque Claro. sin duda lo vemos cotidianamente, pero no le hemos dado la dimensión, me parece. Claro. Giselle. Creo que para hablar de economías, bueno, en principio de la economía para la cultura, esta economía que va a dirigirse no solo a la cuestión de cómo fomentarlo desde el Estado, que con lo que hablaríamos de políticas públicas, sino también en verlo como una especie de proceso, ¿no? Verlo como nosotros podemos identificar como una cadena de valor que inicia desde los creadores y desde posibilitar a aquellas personas que por expresión necesitan plasmar algo en algún dispositivo, que puede ser desde una cuestión artística, desde la plástica, desde un diseño, desde algo que escribes, desde un poema o desde que haces una novela, y que esto, bueno, después tiene estas implicaciones para poderse distribuir, comercializar y llegar al consumidor. Lo digo así a manera esquemática y muy breve porque en lo que a nosotros compete en la parte de la formación de esta gente que va a estar dedicándose a cómo las industrias creativas pues necesitan en primera instancia tener una identificación para ver el potencial de lo que hoy se está generando como tal, que es producto del intelecto. O sea, cuando hablamos de economías creativas hablamos de justo qué es lo que se genera y qué es lo que se va a promocionar, a comercializar y a consumir, y que cada país pues tiene sus diferentes características. ¿Por qué? Porque pues ¿de qué va a hablar un creador? De aquello que le interesa, de aquello que le preocupa o inclusive de aquello en lo que se quiere incursionar. Y por otro lado, que creo que es muy importante, el que exista del lado de la formación, se formalice o se haga se haga la institucionalización en las academias o en las universidades, como es el caso, no sé, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, pues recientemente tiene incluso hasta una licenciatura en música, que es justo para formar a esta gente que se quiere crear como músico, como productor o incluso como mezclador. Y para cerrar esto, creo que también hace falta el que haya un análisis formal. Creo que hasta ahorita, salvo lo que ahorita nos comente Ernesto Piedras, pues han sido pocos los que se han atrevido, a formalizar el estudio de la economía dedicada a esta parte, y que ahora también se hace más complejo, porque no es nada más la cuestión del arte o la cultura, sino también la introducción de otros formatos, como puede ser de tener formatos físicos, ahora tener formatos digitales y otro tipo de trabajo interdisciplinario, y también la parte que yo le llamo esta transversalidad que se da, pero también con el contenido, pero también de cómo las personas lo asumen de acuerdo a la condición económica, a la cuestión de alfabetización. Hoy no solo puedes hablar de alfabetización, o sea, de sabes escribir o leer, sino también de cómo accedes a la cuestión de Internet o cómo también consumes, y al consumir también cómo lo estás generando, porque esto crea también comunidades que a su vez crean y producen como consumidores, ¿no? de estas mismas industrias. No sé, Bueno, Ernesto, a mí me sorprende que hay tantas cosas en la mesa, hay tanto, como decía yo al principio, que no hemos registrado, y ahora con las nuevas tecnologías es un mundo que está acelerando todo, ¿no? Nunca, Javier, nunca, Giselle, en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a contenidos creativos como hoy día, y creciendo. Tú piensas lo que era ser un melómano hace 40 años, tenías 1000 acetatos, 12,000 canciones. Hoy tienes 47 millones de canciones para el streaming. Sobre tu pregunta de por qué no, me impresiona mucho. ¿Cuándo publicaste tu primer libro? ¿Hace 15? Hace 15 años, prácticamente el día de hoy, en estas mismas instalaciones. Claro. Y me frustra mucho que yo pensé que con números iba a poder responder esta pregunta que tú formulabas al inicio. Y veo que no hace falta economista, a veces lo que creo que hace falta es optometrista u oftalmólogo. Tenemos una miopía de nosotros mismos. Voy a
empezar diciendo algo que es una conclusión. Somos una potencia económico-creativa, económico-cultural, y no la racionalizamos y no la encauzamos. Y no hablo de mercantilizar a la creatividad o a la cultura. No nos damos cuenta que hoy las empresas de mayor valor económico en el mundo, los países de mayor dinamismo son los que basan su operación en la creatividad, ya no en el petróleo, ya no en la manufactura, y aquí es 7.4% del Producto Interno Bruto, casi 2 millones de empleos directos e indirectos, infraestructura, generación de divisas, es en su propio derecho un sector de actividad económica que, regreso a tu punto también inicial, la cultura y la creatividad en el origen son bienestar, pero cuando lo juntamos con lo económico son desarrollo integral y no nos la creemos. Entonces sigue ahí en un pedestal sin ser tocada, sin darnos cuenta que la tocamos y la vestimos y la respiramos todos los días y no articulamos en torno a este sector tan importante en lo identitario, en lo de tradiciones que nos corresponde. Y ya la dimensión digital, hoy es impresionante. Totalmente. Más de la mitad, y aquí yo invito a la audiencia a que haga una introspección en primera persona. ¿Cuánta de la creatividad audiovisual, de lectura, musical que ha adquirido en lo que va del año o desde el año pasado o en los últimos 5 años ha sido de bits and bytes? Y el mundo no es binario, ¿eh? No es el libro de papel o el libro digital. Coexisten ambos, pero hoy es mayoritariamente digital. Está creciendo rapidísimo. Exactamente. Con nuevos formatos, con nuevas demandas de necesidades de jóvenes, ¿no? Así es, y que justo este material también se exporta hoy. O sea, México es importante a nivel mundial por esto que exportamos. Para Latinoamérica, si pensamos así, todo lo que hacemos en cuestión, sobre todo, bueno, contenido audiovisual y esta parte musical que también ya mencionaba, sí ocupamos una posición importante. Sin temor a equivocarme, estamos en el número 1 de la región, y también a nivel mundial ocupamos el número 18, o sea, la posición 18 de los productos que se exportan. Fuimos, bueno, lo sabemos todos, muy relevantes para la cuestión de las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Y también otros productos que se generaron de ellos, pero en cuestión propiamente de cómo se crea algo originario de nuestro país y que después se lleva a otras latitudes con gran éxito y también con gran aceptación, es esta cuestión de lo audiovisual, pero también la parte de la música. Pero ¿qué es lo que nos falla? Porque aquí fallan, digamos, por un lado las autoridades que no, yo no veo una política, digamos, muy definida en este sentido, pero también los empresarios, que a ellos les importa también generar recursos y tener fuentes de empleo. A ver, a mí eso me parece muy importante. Yo creo que un primer paso, y eso yo lo estoy emprendiendo en nuevos trabajos editoriales que traigo, es dejar de hablar de la cultura en singular. Mínimo hablemos en plural en 2 dimensiones. Hay una cultura y una creatividad que tiene esa dimensión de operación viable en el sistema económico. Voy a usar un término que no me gusta para estos temas, pero es rentabilidad. Hay una actividad creativa que opera muy bien en el mercado. Otra no, la que es más rica en identidad y en tradiciones, requiere mucho de esta imbricación con el Estado, con el gobierno, con el complejo de la sociedad y con el compromiso social. Pero insisto, sigo sintiendo que padecemos este problema de pensar en la cultura y el mundo. Claro. Y manoseamos mucho un término que es la transversalidad de la cultura, pero no la profesamos. Entonces yo decía números de empleo, pero ¿cuándo se escucha a la Secretaría del Trabajo hablando del empleo generado en la cultura? Hablamos de divisas, y cuando se escucha a la Secretaría de Economía decir necesitamos generar más divisas, recurramos a nuestro valor creativo, o exportaciones, o generación de infraestructura, productividad. Por cierto, estos 2 millones de empleos no solo son numerosos, sino tienen el doble de la productividad nacional. O sea, este sector que generalmente es visto como del ocio, improductivo, es 2 veces más productivo que en promedio el economista, el abogado, el arquitecto. Están diciendo cosas muy importantes. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Ernesto, estabas dándonos un dato realmente interesante que tiene que ver con la generación de riqueza, de dinero tangible. No es simplemente
el regocijo espiritual o el ocio perfecto o no. Estás hablando de economía. ¿Y por qué no podemos, digamos, potenciar esa zona que ya de por sí está dando resultados? Hay otros países que lo han impulsado mucho, por ejemplo, los franceses, por ejemplo, todos los países del norte de Europa han apoyado mucho sus zonas precisamente exitosas de música o de museos o todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Te pongo un ejemplo de hace 10 años. Iniciaba la recesión de hace 10 años y en eso me tocaba estar en Inglaterra y veo el periódico y dice, segundo trimestre que cae el indicador de producción y dice el Exchequer of the Treasury, debemos invertir en cultura. O sea, su racionalidad es que vengan los turistas, que se active la operación económica. En ese momento me llama la titular de Conaculta y me dice, Ernesto, ayuda porque estamos en crisis y me están recortando presupuesto. Mismo fenómeno económico, dos reacciones radicalmente opuestas. Nosotros no nos lo creemos y por eso los británicos inauguran sus Olimpiadas en Londres exhibiéndote que tu alma y tu corazón les pertenece vía David Bowie, los Beatles, los Rolling Stones o quien tú quieras. Y tú dijéramos, no tenemos con qué, dices, bueno, pues no tenemos mucho capital en ese sentido, sí. Pero tenemos figuras, por ejemplo, lo de Frida Kahlo. Así es un fenómeno, tienes productos culturales, aunque se oiga medio raro, que son exitosos en el extranjero y no los podemos potenciar más. Histórica y permanentemente, porque no somos un país de moda. No es que hoy tengamos una película exitosa. Históricamente México le ha impreso sabores, colores, imágenes y sonidos al mundo y el mundo nos los adquiere. Yo creo que falta como esta articulación también entre lo que se produce y también que no solo el gobierno, sino otras iniciativas también empiecen a agremiar y asociar. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, una sociedad de compositores y autores, pero quizás también alguien que nos ayude un poco a todos estos pues productos, vamos a llamarle, que son del ámbito independiente, que les posibilite a través de estas plataformas que hoy tenemos, que como bien lo decías, hoy nadie puede estar, digamos, limitado para poder exponer pues sus obras. Si piensas en alguien que escribe, hoy puedes subirlo, autopublicarte o incluso generar una comunidad de gente que te lea, te critique, incluso antes de publicarlo tú ya tengas previsto quién puede ser tu prospecto de lector y tu prospecto, vamos a llamarle así, seguidor durante algún tiempo. En el caso de la música igual, vemos muchos espacios en donde tú puedes también tener esta cuestión de proyectar tu arte o proyectar hoy lo que estás haciendo. Sin embargo, creo que falta esta cuestión de como tener esta especie como de advisors que te vayan diciendo, bueno, cómo continuar con esta línea que, insisto, una parte es ya lo distribuyes, lo comercializas, pero también hay que seguir como esta parte de el artista es artista, pero al final necesita esta parte de management, esta parte de un agente que le permita decir, bueno, para el siguiente año, ¿qué seguiría si es que realmente quiere comercializar su obra? Si simplemente se quiere quedar en un aspecto de expresión y hasta ahí cortarlo, bueno, pues ahí estaría bien. Pero creo que es lo que hace falta. Convendría reestructurar o estructurar esa zona, Yo creo que valdría la pena. Porque si no llega, por ejemplo, Carolina Herrera y toma tu creatividad y dice, voy a rendirte un homenaje y hago un supernegocio para mí y te hago una caravana y se acabó. Hay algunas propuestas que han surgido en torno a cuando hay un análisis, ¿no? De cuando está en la cuestión de, vamos a llamarle así como, si vemos un fenómeno que sea mainstream versus un fenómeno que sea totalmente independiente. Lo independiente tiene digamos, su madurez como producto, su madurez como arte, en el sentido en que llega al espectador o llega al que lo escucha, al que guste de la música o del género, pero ¿qué pasa para que no se potencialice o no siga? Falta esta cuestión de articular algo que haga que permanezca, y creo que ahí es donde yo por lo menos no he encontrado. Yo puedo subir hoy a Deezer o a Spotify o cualquier plataforma una canción y demás, sin embargo ya a la cuestión de darle más vida es donde se ve coartado esto, porque falta profesionalizar, siento, esta cuestión ya del artista creador, pero con cómo lo encadenamos con un proceso de una cadena de valor en donde podemos encontrarlo con el mercado y mantenerlo en ese mercado. También creo que las iniciativas, aunque son bastantes, hablabas tú también un poco el ejemplo de la respuesta que en un momento dado dio nuestro país ante un fenómeno, ¿no?, de recesión y demás. Sin embargo, hoy les puedo decir que, no sé, por lo que existía, lo que teníamos por lo menos hasta
hace un año con esto del FONCA. Yo he visto muchos productores, por ejemplo, directores en la parte de teatro y en la parte del cine, que han podido llevar a cabo sus proyectos. Sin embargo, la cuestión de comercialización, ¿cómo te enteras de ellos? Si asistes a la premiación de los Ariel o si quizás sigue su trayectoria en la Cineteca o algunos espacios limitados, pero si buscaras en Cinépolis o en algunas otras cadenas, te ves, o sea, de verdad en la triste realidad de que son proyectados durante un mes o no más. Ahorita apenas en enero lograron algunos, sobre todo directores independientes, que sus productores tuvieran algunas alianzas con estas nuevas plataformas de streaming, ¿no? Para poderlas ver, pero no ha sido el lugar específico que es la sala de cine donde las vemos las personas, bueno, sino ha sido una segunda. También ya no es lo que fueron hace un tiempo, ¿no? Así es. Eso creo que es un eslabón que habría que analizar, y insisto, no desde la parte gubernamental, sino creo que también desde la parte empresarial, cómo fomentamos o incluso crear estas sociedades civiles que nos puedan ayudar y potencializar esto. Y yo multiplicaría ahí la preocupación constructiva, no para amargarnos, pero es... hoy lo que estás denunciando es que a pesar de que vivimos ya en un mundo digital, nuestra política cultural sigue siendo analógica, pero ya viene la de 5G. Y con el cambio tecnológico que no tiene freno ni reversa, creo que hoy la pregunta pertinente es ¿cómo vamos a estar cuando seamos 5G? Cambia el creador, cambia la audiencia y vamos a seguir en lo analógico, y el acetato, son bellísimos los acetatos, todavía ayer compré algunos, pero tenemos que actualizar nuestra política de creación y de apropiación a que sea también digital. Y tenemos visibilidad tecnológica, entonces podemos ir anticipándolo porque nada nos garantiza que sigamos teniendo este músculo creativo con la proyección que la hemos tenido. Entonces, seguiremos siendo consumidores nada más, ¿no? Absolutamente, y con fuertes inequidades, porque sigamos reconociendo que los creadores en México, por ejemplo, al no formalizar esta operación de sector, no tienen seguridad social. No tienen atención médica, no tienen guardería, no tienen fondos de retiro. Entonces, la preocupación sí es también económica, sí es de política cultural, pero política cultural de 5G, no ya Technicolor. Y esa generación 5G ya está a la vuelta de la esquina. A la vuelta. Tenemos que ir un corte de nuevo y estamos aquí. Pues la conversación siguió en el corte, y las cosas que estábamos viendo con nuestros invitados es que necesitamos prepararnos para lo que viene, y lo que viene ya está a la vuelta de la esquina. La red 5G, no sé si estemos preparados siquiera para asimilarlo un poco, tenemos la capacidad tecnológica, y si no la tenemos, ¿qué tendríamos que poner en la mesa para ponernos a trabajar? O como tú decías, Ernesto, para dar un manotazo y que las cosas se acomoden de otro modo y podamos transitar. Cada brinco que hemos dado en generación de movilidad, porque ahora como Homotelecom que somos, como entes creativos, somos entes creativos remotos, a distancia. Cada vez que ha habido un brinco de generación hemos entrado como país, y no somos los únicos, no estoy satanizando, hemos entrado 3 o 4 años tarde. 4G ha sido así, 3G, entonces es de esperar que sea lo mismo. Colombia ya anunció que encienden su red 5G en el 2022. Aquí tenemos que alinear cosas técnicas, espectro radioeléctrico, licitaciones, empresas alineadas. El consumidor, las audiencias, curiosamente, somos los que estamos listos. El e-ciudadano vamos mucho más adelante que el e-gobierno. Pero tenemos que preocuparnos también porque sea para todos. Ya nuestra Constitución dice que la conectividad no es solo chatear, no es solo hablar por teléfono, de repente es lo que menos hacemos. Esa apropiación de contenidos creativos, dice la Constitución, es un derecho básico del ciudadano. Y la ONU dice es un derecho humano. ¿Cómo garantizar que llegue a esa base de la pirámide? Y se ha hecho mucho. Ya 89% de la población de nivel socioeconómico más bajo tiene conectividad móvil y la usa con habilidad. Entonces, asegurémonos que nadie se quede afuera. ¿Cuál es el ABC? O el 1, 2, 3 que debemos tener listos. Yo comenzaría primero por los productores, los creadores y productores de ese contenido, que comiencen a hacerlo para esta tecnología. Evidentemente, como lo mencionábamos antes de entrar a este tercer bloque, creo que el poder asegurar
que todas las personas tengan ese acceso y tengan ese acceso sin tener una conexión que sea intermitente y que cuando estás recibiendo también el contenido, la gente que lo está recibiendo pues esté también preparada y sensibilizada, porque hoy podemos pensar que el contenido puede estar fragmentado por generaciones, por regiones y demás. Entonces, tratar de que ese contenido pueda ser lo más general para todos, para que comencemos por en ese primer apartado. Por ahí comentábamos con algunos directores hace algunas semanas, a propósito de la premiación de los Ariel, que justo, o sea, encontrar esas cadenas de televisión, esos formatos de transmisión en streaming que también quieran entrar a esta nueva tecnología, porque implica una inversión. Y cuando tú lo recibes, no es lo mismo producir música para reproducirla en un smartphone, a reproducirla en un sistema en donde tengas en tu casa, bueno, pues hasta un 5.1, un 8.1, donde tengas hasta un subwoofer, que detrás escuches el tren que viene, ¿no? Y que va a atravesar. Entonces, todo esto que haya desde la cuestión, creo que creativa, en la cuestión de cómo se comercializa y cuando se recibe también, que la gente que lo recibe no solo se limite a un gadget, que ese gadget también esté preparado para poder recibir y tener al final calidad en todo lo que recibes, no nada más en si es fidelidad en el audio, en la imagen, que te sorprenderías. La capacidad de bajar, por ejemplo, películas rapidísimo, por supuesto. En unos cuantos segundos. Claro, y que te sorprendas cuando realmente en menos de un minuto puedas recibir ese contenido, porque si vamos a estar con esta cuestión de tardarnos hasta 30 minutos en algo, creo que eso puede hacer que haya una decepción, ¿no? Seguramente reaccionará, ¿no? Pasó con el fenómeno Netflix, yo ¿no? espero. Si espero. las televisoras no siguieron lo que tenían que hacer, que era hacer televisión normalmente como lo habían hecho, pues llegan, digo, fenómenos como Netflix y se comen el mercado de una manera brutal. Y el mismo Netflix también tiene el riesgo de que sus éxitos, como dicen ahora de esta serie Stranger Things, de repente digan, el año que viene yo ya me voy. Y es su serie más exitosa en la historia. Pero yo hoy padezco un optimismo cartesiano. Tengo números para sustentar mi felicidad, porque hemos hablado mucho de la brecha de desarrollo, cómo como país nos rezagamos. Y luego la brecha digital, y yo he argumentado, no podemos alcanzar el desarrollo integral sin cerrar la digital. Veo que en campos muy importantes como la movilidad se está cerrando. Prácticamente todos tenemos ya un smartphone. Y esa es la tendencia, ¿verdad? Es la tendencia fuerte. Absolutamente. El teléfono. Hace 20 años la preocupación era, ¿y lo vamos a saber usar? Hoy ese no es el problema. Hoy quieres mayor velocidad, más contenidos, y ahí estamos. Entonces creo que la estamos cerrando. Asegurémonos, insisto, de estar todos ahí. La tecnología lo permite, nuestra creatividad es un yacimiento que se regenera todos los días. Asegurémonos de que sea un motor económico y con ello de desarrollo integral. Por ejemplo, las industrias creativas, ¿qué tendrían que hacer? Los pequeños grupos de jóvenes que producen música o que hacen teatro, ¿qué deberían tener en las manos para crecer de esa manera? Digamos. Yo veo que ellos ya lo están haciendo porque ellos han reinventado la cadena productiva. Esta que seguía la disquera y el estudio de grabación y tal, se ha reformateado. Ellos tienen acceso directo con sus audiencias, saben cobrar por PayPal, tienen ya sus propios mecanismos y les están funcionando. Yo creo que nunca debemos pensar que el nuevo modelo de cadena productivo creativa es el modelo de hoy, porque cambia la tecnología, cambiamos como audiencias y cambiamos como creadores. Entonces, estar al pendiente todos los días. Históricamente lo hemos sabido hacer, no tenemos por qué hoy no hacerlo, pero podemos perder un valor muy grande que es nuestra cultura y nuestra creatividad y su aprovechamiento pleno. Como decías, si no vienen y nos arrebatan los símbolos y los colores. Bueno, se registran cosas que son de acá, como el himno nacional, ¿no? Que está registrado en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente es un negocio para algunos industriales que lo hacen. Por supuesto, y creo que se está reinventando, ¿eh? En esta cuestión de los modelos de negocio se reinventan, porque en estos eslabones que participan hay algunos que simplemente se sustraen. Esto que comentabas, hoy puedo ser creador, puedo ser productor y también distribuidor de mi contenido,
y llegar incluso a mis audiencias e inclusive que mis audiencias sean copartícipes de esto que quiero crear, de esto que quiero hacer. Entonces vemos estas campañas, ¿no?, de crowdfunding en donde yo digo, ¿quieres ser parte de un diseño de alguna taza en especial o de algún, no sé, pienso por ejemplo en los creadores de videojuegos que tenemos en México? ¿Tenemos? Por supuesto, y que algunos son hasta premiados y algunos solamente se hicieron para jugar en algún teléfono celular. Y justo algunos han pedido apoyo primero de esta gente, lo ofrecen, le preguntan, ¿te gustaría jugar? Sí, sé parte, sé socio, vamos a llamarle así, de lo que ahora voy a hacer. Y entonces también existe esta ventaja. El tema aquí es poder dar, insisto, como un seguimiento a esto y que más personas coparticipen de estos nuevos formatos de creación, de producción, de distribución y también de consumo. Bueno, y los jóvenes y los muy jóvenes que son los niños, como que ellos están viendo lo que tú nos dices, Ernesto. Ellos sí están adaptando, están viendo las formas en que pueden mandar hacia otras partes lo que ellos producen y también de cobrar. Yo he conocido casos de niños que son, no sé cómo se dice, como comentadores de videojuegos. Eso jamás se me hubiera ocurrido, pero existen. Y generan recursos, es una forma de ganarse la vida y de tener reconocimiento en su casa también, ¿no?, que al principio los veían mal y ahora ya no. Y los eSports, colaboramos en un movimiento de videojuegos en donde vemos toda esta parte. Sí, más de 70 millones de gamers, pero muchos son desarrolladores también. Y muchos a los 12 años hacen su videojuego y lo suben como aplicación y empiezan a cobrar y van abriendo este modelo de negocios que tendríamos que fomentar más ese tipo de educación. Por supuesto. Y apoyarlos, sí. Y apoyarlos. Porque no solo tenemos que esperar a que sean brotes espontáneos, bienvenidos ellos, pero sí una articulación, porque eso nos lleva a un punto fundamental de toda esta cadena, el capital humano. Que lo tenemos, que tenemos el insumo creativo, pero también que lo sepamos retener y articular. No encerrarlo. Juguemos las grandes ligas, juguemos internacionalmente, pero no perdamos a nuestros grandes desarrolladores y jugadores que son muy abundantes. Ahí en varias instituciones ya educativas en nuestro país tenemos espacios donde se crean comunidades de los famosos eSports, que es esta gente que va a jugar dentro de algunos juegos, te voy a mencionar solo algunos, que son como los más atractivos, que es, por ejemplo, LOL, ¿no?, que es League of Legends, que incluso ya hay competencias que son en diferentes universidades. Obviamente todo esto algunas veces es virtual, pero tú ya puedes ver el equipo representativo de eSports de una escuela incluso gubernamental o una escuela también privada. Y eso también que fomenta, que es importante también decirlo, cómo se dan esos espacios de colaboración. Y tú dirías, como padre de familia o como profesor, ¿qué fomento o qué es lo que desarrollo a nivel de aprendizaje en un jugador de eSports? Bueno, pues es estrategia, trabajo en equipo, toma de decisiones, análisis inclusive de otros jugadores y de otras estrategias que pueden ser también implementadas en tu respuesta, cómo está atacando el equipo. En mi caso tengo casi 5 o 6 años de conocer este tipo de trabajo y te puedo decir que si hay una implementación en nuestro país, en otras partes del mundo, en Estados Unidos incluso, ya tienen hasta casters, que son estas personas que narran los partidos y demás. Entonces, creo que desde la parte educativa también podemos empezar a generar que nuestros futuras generaciones se familiaricen, se sensibilicen con esto, no nada más con los videojuegos, sino con las demás industrias creativas que pueden ayudarlos a potencializar este espíritu que hay de crear por ti mismo algo. No, y de hacernos ver entre todos que se puede generar riqueza de manera legítima, de otra manera. Muchísimas gracias, Giselle. Gracias, Ernesto. Gracias, Giselle. Los esperamos aquí el próximo lunes, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar. Thank you.